¿Realmente existe la libertad de expresión en el estado de Guanajuato? ¿Realmente hay libertad de prensa? No se respeta el artículo 6º de la Constitución mexicana. No se respeta la libertad de prensa. No se respetan a los periodistas. Aquí pugnaron por hacer una ley de protección a los comunicadores, a los periodistas, y hoy en 2018 más de una decena tenemos por lo menos casos contados de comunicadores asesinados, y de eso no da cuenta el Poder Legislativo. De eso no da cuenta el Poder Legislativo cuando varios periodistas fueron y se manifestaron en contra de esa ley de protección a defensores de los derechos humanos un año antes de que mataran a otra gran activista. El caso de Cleo, aquí en Guanajuato, este año. Y siguen matando fotógrafos en Valle de Santiago. Y de eso no quieren esclarecer los hechos. No hay protección para los comunicadores. No hay protección para los periodistas. Acaban de allanar, acaban de perpetrar el espacio de uno por uno, opinión y libertad. Y eso lo tenemos que decir, que no hay garantías para el ejercicio de la libertad de expresión. Al final de cuentas, no somos una empresa privada, sí, no. Somos un organismo de gobierno. Es terrible, siguen las mañas de desfalcar a la administración para dejarle inoperante al que sigue. Sí, la verdad, sobre todo muchas veces por cuestiones políticas. Sí. El presidente municipal nos dejó con deudas. Sí. Por ahí, en una ocasión, me entrevistaron del Seguro Social, donde él manifestó que yo no sabía, que yo no realmente, que no estaba enterado. Pero hay un adeudo y tenemos señalado el rastro de embargo precautorio por 9 millones de pesos, 9.800.000 pesos. Se tiene que pagar. Tenemos que convenir, esa es una de las deudas que nos dejó, que él siempre dijo que no había ninguna deuda. ¿Por qué concepto es la deuda? Por no haber pagado sueldos, por no haber pagado el ICR y no pagar lo que es el Seguro Social. Oye, lamentablemente dejaron un problema en el jardín principal por un capricho de poder de dejar ahí cimentado el recuerdo de quien lo hizo. Se afincaron en el cemento ahí el logotipo de una administración. O sea, y rompieron cantera, la destruyeron prácticamente. O sea, ¿cómo resolver esa situación para recuperar el jardín principal? Es muy complicado. Bueno, es que esa debe ser la situación. Cuando uno se vuelve gobierno, así es. Sí agradeces la plataforma de tu partido político por haberte dado la oportunidad de contender por un puesto, pero cuando pasas a ser gobierno tienes que trabajar en orden. Y más cuando eres de tu municipio. Yo por eso digo que al diputado federal lo invito a que nos apoyen a los Cortes. No apoyan a Hugo, apoyan a su pueblo. La verdad es que fue una inversión muy, muy amplia, fueron 10 millones de pesos aproximadamente. En lo personal, un servidor, bueno, pues no soy arquitecto, ni soy contratista, ni... No, pero el sello en las bancas... Pero sí vemos que es una obra que no es de la mejor calidad. A la alza, la criminalidad en Guanajuato, el robo de combustible, todos los delitos, en particular el más representativo de una situación de violencia incontrolable, que es el de los homicidios dolosos, y en próximos días... con la planadora legislativa de Acción Nacional van a imponer como fiscal carnal a Carlos Amarripa. Ya lo anunciaron, ¿no? Nosotros no nos vamos a poner en medio. Así es, y... Vía libre. Incongruentes, ¿no? Porque a nivel federal hablan de el ir señor en contra Marco del fiscal Cortés, carnal. esa es su gran bandera, de Marco Cortés, no al fiscal carnal. Y en Guanajuato, Marco Cortés... Así es. No, dijo, ahí hay un amplio consenso. Pues en su imaginación, hay un amplio consenso, sí, pero de rechazo a Carlos Amarripa. Si se llegara a hacer una encuesta o si se llegara a hacer una consulta, como lo hemos planteado, a los guanajuatenses de la continuidad o no como procurador de Carlos Amarripa, te aseguro que un 80-90% de los guanajuatenses, por lo menos, rechazarían de forma clara la continuidad como procurador de este personaje y mucho menos permitir que se convierta en fiscal por los próximos 9 años, ¿no? Así es, la propia Organización Nacional Anticorrupción en México ha planteado que esto es una situación verdaderamente delicada y peligrosa, donde el Partido Acción Nacional ha venido a solapar y a respaldar esta terrible decisión. Así es, nosotros vamos a hacer todo lo posible por impedirlo. Hay juicios en trámite
¿Pero qué te dicen en el debate? O sea, Nada, no debate. ¿justifican algo? La semana pasada la compañera Magdalena Rosales... Señores, tenemos estos resultados, esta titularidad. La compañera tuvo un posicionamiento muy interesante, duro, pero claro y con información muy concreta. Y Acción Nacional, los legisladores de Acción Nacional, lo único que hicieron fue voltear para arriba y guardar O sea, silencio. todos se callan. Pues saben en el fondo de su ser que se van a equivocar, que Cabeza de Vaca y Samarripa no deben de continuar. Pero además de todo, deberían funcionar como contrapeso del Ejecutivo, ¿no? No les interesa a ellos, lo que buscan es mantener su carrera política y que los tomen en cuenta para la siguiente elección, para otro cargo, ¿no? Así es como piensan seguir los con el legisladores. mismo grupo. La gran mayoría de los legisladores de Acción Nacional así piensan. En estos momentos se está llevando a cabo la clausura simbólica en el Congreso del Estado de Guanajuato por no cumplir varias exigencias de los ciudadanos, por no cumplir la distribución equitativa del ingreso, por no cumplir el respeto a los ciudadanos en resguardo de la seguridad pública, porque si no hay paz social, no hay emprendimiento, no hay desarrollo de la economía. Y hoy justamente esta aprobación del Gabinete de Seguridad, donde se incluye al fiscal Carlos Samarripa por otros 9 años, pues pone en una situación verdaderamente grave el sentir, la percepción de los ciudadanos respecto hacia el gobierno. El Estado de Guanajuato, sobre todo los diputados, están trabajando y velando por los intereses de los ciudadanos y no por los intereses de su partido político, de su camarilla que está enquistada en el gobierno y que simplemente siguen abonando en seguir atrayendo agua a su molino. Eso es lo que está sucediendo ahorita aquí en el Estado de Guanajuato, en el Congreso, y continúa. Sigamos. Detrás mío ya está la clausura simbólica del Congreso del Estado de Guanajuato. Cinco ciudades ya acaban de ser declaradas en el último informe del Instituto Mexicano para la Competitividad en este año 2018. 5 ciudades en el estado de Guanajuato están como protagonistas en no ser capaces de atraer y retener las inversiones que están ocurriendo en la entidad. Colocaron unas cadenas. Ya lo han clausurado simbólicamente, oficialmente, al Congreso del Estado de Guanajuato por no cumplir varias exigencias de los ciudadanos. La entidad se encuentra muy por debajo de Querétaro, de Aguascalientes, quienes sí se encuentran en primeros lugares. Y esto te habla de un falso discurso que han estado vendiendo, donde la inversión aquí realmente pues ya no se mantiene, ya no tiene una estabilidad. El estado más violento, somos el estado con más asesinatos, con más crímenes, y les digo de una vez, los guanajuatenses estamos hartos. El tema de la imagen que ellos quieren manejar y el tema de la realidad que impera en el Estado es muy diferente. Hay cifras que demuestran sí les ha que ha funcionado, habido un Ajá. decrecimiento en materia económica, ¿sí? Ya hay cifras que lo demuestran. Sí. Queremos paz. Guanajuato es un pueblo educado. Guanajuato es un pueblo trabajador. Sí, Sí, por este supuesto. informe ahí lo Aparte manejan del también. Instituto del IMCO, que es Sí. el Instituto Mexicano de la Competitividad, hay informes del INEGI, donde el INEGI da cuenta precisamente de la disminución del Producto Interno Bruto en nuestro estado. Y no merecemos a ese tipo de políticos que estén dictaminando leyes en contra del pueblo trabajador. Entremos a manifestarnos. Que hay millones de pobres y de personas que viven en extrema pobreza en nuestro estado, y hay muy pocos que tienen sus satisfacciones, que tienen un ambiente de satisfacción completa. Suban las redes sociales que los diputados se van por la puerta trasera. Hoy que se hacen consultas que están en debate, que dicen unos, no se debe de preguntar a la gente por temas tan técnicos, tan especializados, por asuntos que le competen directamente a las decisiones del Ejecutivo. No le preguntes a la gente. Queremos más educación, no queremos represión, queremos más educación.
Ya los diputados están saliendo, por la parte de atrás están saliendo. Ellos no sirven, se sirven del pueblo. En 3 años, el estado de Guanajuato se ha vuelto un estado inseguro. Huachicol, robo a trenes, homicidios dolosos y sobre todo una inseguridad galopante. ¡Fuera los Villarreal! ¡Ya no más imposición! ¿De qué se trata la participación ciudadana cuando no ha existido en la República Mexicana? La democracia es un método para que la gente elija a sus gobernantes. Ahí también hay que poner muy bien las pilas como ciudadanos y participar. Jamás me opondría yo por un beneficio de mi pueblo. Y es lo que yo le digo a ellos, hagamos las cosas transparentes. Yo siempre he sido muy transparente. Y eso es lo que quiere el pueblo de Cortázar. Ser críticos, sí, pero también ser participativos. Yo creo que la oposición, nosotros fuimos oposición. Y yo siempre fui una oposición crítica, pero propositiva. Ser escuchados y sobre todo involucrarse. Yo critico, pero también propongo. Creo que Diego es un joven con el que la verdad he tenido la oportunidad de contacto hace años. Lo conozco, creo que es una persona muy madura para su edad, es un gobernador muy joven, tiene 37 años. Y si bien, bueno, pues yo creo que recibe un estado con problemas, pero también con muchas fortalezas. Amigos, nos encontramos aquí justamente en el Congreso del Estado de Guanajuato, donde diversas asociaciones civiles, organismos de la sociedad civil, miembros, por supuesto, del partido, del Comité Ejecutivo de Morena, están reunidos aquí con varios ciudadanos también del Estado de Guanajuato para hacer una clausura simbólica de este Congreso del Estado de Guanajuato en contra de la aprobación del llamado fiscal carnal, de este fiscal a modo del gobernador, de este fiscal a modo de los panistas. Están en contra de ello porque la situación es verdaderamente problemática y una situación verdaderamente delicada la que vive el Estado de Guanajuato en el tema de los feminicidios, porque es primer lugar en atentar contra las mujeres, en tener violencia que atenta contra las mujeres, en tener violencia que atenta contra las familias guanajuatenses, contra los jóvenes. Es primer lugar Guanajuato, esta entidad, en tener la mayor cantidad de homicidios dolosos, dobla la cifra de la tasa nacional, y esto es verdaderamente problemático, es verdaderamente una calamidad lo que se está padeciendo en el estado de Guanajuato. Y hoy se dieron cita estos organismos de la sociedad civil, varios gremios, para alzar la voz en contra de la aprobación de un gabinete de seguridad que ha dado malos resultados en la entidad. Continuamos. Amigos, me encuentro aquí con artículo 6. Derecho a la manifestación que tenemos porque no nos permitían la entrada. ¿No les permitían la entrada? No nos permitían la entrada. Nos tenían una valla de puros motos. Artículo 3 nos deja entrar. ¿Cuál es su principal exigencia hoy que hacen esta clausura simbólica? El crimen organizado, ¿Qué? Salamanca, Guanajuato. Que salga Samarripa ya, que no queremos que siga siendo el eterno fiscal carnal. Y aquí en el estado de Guanajuato implementan impuestos sobre la nómina, un incremento, regresan la tenencia y empiezan a implementar estas medidas para recaudar más dinero de los trabajadores. Fíjate que aquí nosotros lo que vemos, y hay que dejarlo muy claro, estamos en el estado de Guanajuato, la isla azul y el reducto que le queda al PAN, hay que decirlo. Lo que dicen varios panistas es que estos homicidios son de índole federal y que el estado de Guanajuato pues no puede atender este tipo de procuración de justicia. El reducto es lo último que les queda y que va a ser por muy poco tiempo. Eso significa reducto. Sí pueden, ¿Ustedes qué ellos dicen? sí pueden, ¿cómo no? Si pueden, mira, también aquí, que ellos están bien ricos y mira el pueblo. ¿En qué se ha equivocado el señor Carlos Samarripa? En todo. Está coludido con el ¿Por qué ellos no lo deben organizado? ratificar por otros 9 años? Ay, No, porque nos tienen en la extrema pobreza y ellos enriqueciéndose y el pobre más pobre y el rico más rico. Así es. En este reducto del PAN, lo que vemos son que vamos por caminos totalmente diferentes. Mientras que el licenciado Andrés Manuel López Obrador trae toda una política de austeridad a nivel nacional, nosotros lo que vemos aquí es una política de continuar con los negocios y con el despilfarro de los recursos públicos. Ya no podemos salir a las calles porque nos tienen amenazados ya. Sí. Queremos libertad, gobierno. Escúchanos. ¿Cómo es posible
que en este momento estén queriendo aumentar al 2.5% el impuesto sobre la nómina y quieran retomar el tema de la tenencia con la justificación de que van a ser a carros de más de 500,000 pesos, ¿no? Ajá. ¿Por qué entonces no se reducen el sueldo los altos funcionarios? ¿Por qué entonces no se quitan los gastos médicos mayores? ¿Por qué entonces no la evitan seguridad privada? Así es, no evitan traer toda esa serie de guaruras que traen y evitan tener viajes al extranjero y evitan toda esta serie de gastos que ellos saben que son gastos superfluos y que significan un abuso ante la situación de cómo vive la mayoría de la gente aquí en Guanajuato? Somos libres de expresión. Están manifestando que respeten el derecho constitucional de libertad de expresión. Porque no nos estaban dejando. Que respeten nuestra expresión. ¿Te parece una agresión que vinieron a traer estos policías para...? Sí, llegaron tantos como Porque ya sabían que venían. Pero eso fue una estrategia que usó el gobierno de aquí de Guanajuato. Pero fue una convocatoria civil organizada. Sí. Y estrategia que usaron. Y en paz que venimos, no venimos a agredir. Nosotros venimos en paz. Ha faltado esa parte de escuchar la pluralidad de voces en el estado de Guanajuato. Así es, Casi exacto. no ocurre aquí en esta entidad, ¿verdad? No, nunca. Porque aquí en Guanajuato tenemos casos de pobreza y pobreza extrema tremendos. Nos tienen oprimidos. Y este es un caso, un signo evidente de Claro. que a la primera manifestación, pues... Sí, nos desviaban los autobuses para que no pudiéramos entrar por otro lado. Entonces, pues no. A ver, vamos a continuar justamente para...